Hola polluelos, vamos a terminar con el análisis del módulo de histología, la primera parte de este módulo, desarrollando bien la célula eucariota, en sus tres compartimentos que son la superficie, el citoplasma y el núcleo. Para eso vamos a ver este PowerPoint que les preparé, que es el siguiente. Con respecto a los niveles jerárquicos de organización de los seres vivos, gentileza del Instituto Tejedor, nosotros hemos visto que los seres vivos son seres materiales, por lo cual están formados por átomos, que son las unidades fundamentales del mundo material, los cuales se asocian para formar moléculas, las cuales, según su tamaño, pueden ser micro o macromoléculas. Algunas macromoléculas, como el ADN, contienen el código genético que tiene la información para la síntesis de todas las proteínas, para todos los rasgos de las células y los tejidos. Estas macromoléculas forman organelas celulares u organoides celulares, los cuales forman células. Las células constituyen la unidad morfológico-funcional de los seres vivos. Las células se asocian para formar tejidos, que se asocian para formar órganos, que se asocian para formar sistemas o aparatos que constituyen el individuo u organismo pluricelular. Quiere decir que el ser humano está constituido por sistemas o aparatos, entre los cuales hay 5 grandes sistemas, 5 grandes aparatos, como el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema tegumentario, el sistema musculoesquelético y el linfático, y 5 aparatos: el aparato digestivo, el aparato cardiovascular, el aparato respiratorio, el aparato reproductor y el aparato urinario, que están constituidos por órganos que podían ser huecos o macizos. Los huecos tenían una gran luz central y los macizos eran carentes de luz central. Estos están constituidos por tejidos, de los cuales hay 4 tejidos básicos, que son el epitelial, o los epiteliales, los conjuntivos, el nervioso y el muscular. Estos están constituidos por células que según su origen evolutivo las consideramos procariotas o primitivas y eucariotas o evolucionadas, las cuales están formadas por organelas que contienen macromoléculas que están formadas por átomos. Entonces, los átomos, las moléculas, incluso las macromoléculas, son estudiadas por la química, constituyen el nivel submicroscópico. Las organelas celulares, las células, los tejidos y los órganos son estudiados por la histología, constituyen el nivel microscópico, que se ve con aparatos específicos que son los microscopios, y después los órganos también, los sistemas y aparatos, y el individuo u organismo pluricelular son estudiados por la anatomía, que analiza el nivel macroscópico, aquello que se ve a simple vista. Esto es un paneo, digamos un resumen de lo que vimos en las clases de organización, niveles de organización jerárquica de los seres vivos. Vamos ahora a hablar del nivel celular. El nivel celular está constituido por las células, que son las unidades morfológico-funcional de los seres vivos. Hay 2 tipos de células según su origen evolutivo, que son las procariotas y las eucariotas. Respecto a las procariotas, estas aparecieron hace 3.500 millones de años sobre la superficie de la Tierra, carecen de núcleo, poseen solo 2 compartimentos, que son la superficie y el protoplasma, tienen ADN pequeño y circular, y no tiene organoides membranosos. Tiene organoides no membranosos, entre los cuales encontramos ribosomas pequeños, los que son de 70S. La S es una unidad de sedimentación, se llaman unidades Svedler. Es la velocidad a la que precipita una estructura cuando yo la centrifugo. Bueno, con respecto a la célula eucariota, esta apareció hace 1.500 millones de años, presenta el núcleo verdadero, posee 3 compartimentos: la superficie, el citoplasma y el núcleo. Tiene un ADN grande y helicoidal, tiene organoides membranosos y tiene también organoides no membranosos, entre los cuales encontramos ribosomas grandes, de 80S. Entonces, si comparamos a una célula procariota con una eucariota, vemos que la célula procariota tiene a veces una pared celular, una membrana celular, ribosomas pequeños de 70S, ADN cromosómico que es muy sencillo, es un ADN pequeño y circular. Puede haber ADN extracromosómico, sobre todo en las bacterias, constituyendo estructuras llamadas plásmidos, pero son muy sencillas y solo tienen 2 compartimentos: tienen la superficie y tienen el protoplasma, con esto que acabamos de mencionar. En cambio, una célula eucariota, que además tiene mayor tamaño que las células procariotas, que tiene un tamaño aproximado entre 0,5 y 3 micras, mientras que una eucariota tiene un tamaño de 2 a 100 micras. Estas tienen una superficie
que está constituida por un glucocáliz y por una membrana celular. Después tiene un citoplasma y un núcleo. El núcleo está rodeado por una envoltura nuclear, contiene un ADN mucho más complejo, grande y helicoidal, unido a proteínas. Después tiene organoides membranosos, como las mitocondrias, como el retículo endoplásmico rugoso, el del retículo endoplásmico liso, el aparato de Golgi. Tiene también ribosomas, pero son grandes. Los ribosomas tienen 80S, la unidad de sedimentación, contra 70S, que son los ribosomas de las células procariotas. Es decir, que las células eucariotas son mucho más complejas que las procariotas, pero piensen que tuvieron que pasar 2.000 millones de años para que por evolución estas células, las procariotas, originasen las eucariotas. Las procariotas no se extinguieron, de hecho, en el reino de las mónadas, de la actualidad, las bacterias, por ejemplo, y algunos tipos de algas, tienen células procariotas, pero el organismo humano y los organismos multicelulares complejos están constituidos por células eucariotas. Por eso, a partir de acá, el desarrollo es siempre a partir de la célula eucariota. Esta célula eucariota, o eucarionte, o eucarióntica, tiene 3 compartimientos: la superficie celular, el citoplasma y el núcleo. Con respecto a la superficie celular, está constituida por 2 estructuras, que son el glucocáliz, o cubierta celular, y la membrana plasmática, o plasmalema. Con respecto al glucocáliz, como sinónimo tiene cubierta celular y glicocáliz. Se ubica por fuera de la membrana plasmática, en la superficie. Su composición es glucoproteica y glucolipídica, pero son glúcidos, por eso lo de glucocáliz. Al microscopio óptico se ve teñido de rojo con paz, o sea, con el ácido periódico de Schiff, que es un colorante específico que tiñe de rojo a los glúcidos, por lo que se dice que es paz positivo. Al microscopio electrónico muestra unas prolongaciones llamadas anténulas microvellosas. Y con respecto a sus funciones, protege a la célula, filtra sustancias, tiene una función digestivo-metabólica porque contiene enzimas, tiene una función defensiva o inmunológica, y una de las funciones más importantes es la del reconocimiento intercelular. Las células pueden reconocerse entre sí gracias a la secuencia específica de monosacáridos que tiene la glucoproteína del glucocáliz. Bueno, acá tenemos el glucocáliz. Suponete que esta es la superficie de una célula. Esta es la membrana plasmática y esta es la parte exterior. La membrana es interna, el glucocáliz está por fuera. Glucocáliz y membrana constituyen la superficie. La membrana es lipoproteica, tiene una bicapa lipídica, ahora la vamos a analizar, con fosfolípidos y colesterol, y tiene proteínas. Algunas son proteínas intrínsecas que atraviesan toda la membrana, se llaman proteínas de transmembrana. Otras son proteínas extrínsecas que se ubican del lado interno o del lado externo de la membrana. Bueno, los glúcidos del glucocáliz se pueden adherir a las proteínas extrínsecas formando glucoproteínas, se pueden adherir a las proteínas intrínsecas formando glucoproteínas, o se pueden adherir a los lípidos, a los fosfolípidos, formando glucolípidos. Glucoproteínas y glucolípidos constituyen el glucocáliz. Con respecto a la membrana plasmática, su sinónimo es plasmalema. Lema quiere decir membrana, en histología. Entonces, plasmalema quiere decir membrana plasmática. Se ubica dentro, o sea, dentro de la superficie, que es lo más externo, es un poquito más interna, porque por fuera tiene el glucocáliz. Se ubica por dentro del glucocáliz. Su composición es lipoproteica, tiene lípidos y proteínas, no glúcidos como el glucocáliz. Por eso el microscopio óptico no se ve, no la puedo tener con paz. Al microscopio electrónico muestra una imagen trilaminar que se llama unidad de membrana. Y las funciones son el mantenimiento de la identidad celular, la recepción de estímulos, tiene receptores para los estímulos del medio extracelular, y también tiene una función que es la semipermeabilidad. En realidad es una permeabilidad selectiva. No todo pasa, ni todo queda fuera, o sea, no es ni totalmente permeable ni totalmente impermeable, es semipermeable. Pero además, aquello que va a entrar a la célula o salir, lo hace según las necesidades de la célula. Además, selecciona lo que va a entrar o lo que va a salir, decimos que es una permeabilidad selectiva. Bueno, a la membrana se la fue estudiando y se crearon distintos modelos de la membrana plasmática, algunos de los cuales son teóricos y que intentaron explicar esta membrana cuando todavía no se habían inventado los aparatos como los microscopios
que podían ampliar la membrana y poder analizarla a partir de una imagen. Antes de eso existían modelos teóricos. Uno de los primeros fue el modelo de Overton y Langmuir de 1897. Overton en 1895 descubrió que las sustancias liposolubles penetraban en las células y además descubrió que la membrana presentaba gran resistencia al paso de la corriente eléctrica, era un aislante eléctrico. Estos descubrimientos llevaron a que dedujera la existencia de una membrana formada por lípidos, ¿sí? Solo lípidos. También sugirió que las cubiertas celulares eran una mezcla de colesterol y de lectina. 2 años después, en 1897, Irving Langmuir estudió el comportamiento de los fosfolípidos en benceno y los lípidos en una superficie acuosa. Una vez que el benceno se evapora, queda una lámina de lípidos que se llama monocapa. Observó que los grupos polares se disponen perpendicularmente en ella. Tanto el descubrimiento de Langmuir y de Overton sirvieron como base para estudiar los componentes de la membrana. Pero la membrana es más compleja que lo que Overton y Langmuir sospechaban, hacia 1895 o 1897. Entonces se la siguió estudiando. Hacia 1925, Gorter y Grendel extrajeron los lípidos de la membrana del eritrocito del glóbulo rojo y al extenderlos sobre agua notaron que ocupaban una superficie 2 veces mayor a la superficie del glóbulo rojo. Así deducieron que, de esta forma, que la membrana estaba formada por una bicapa lipídica, no por una monocapa, como decía el modelo anterior, ¿sí? Sino que es una bicapa lipídica. En 1935, Dabson y Danieli formularon, empezaron sus estudios en 1935, pero en 1943 los estudios de Danieli y Dabson sobre la estructura y composición de la membrana se proponen como el modelo de sándwich, que dice que las membranas biológicas consisten en una bicapa lipídica, pero recubiertas a ambos lados con finas capas de proteína. O sea que Dabson y Danieli ya proponen un modelo lipoproteico. Este modelo de la membrana está formado por una capa de proteínas en contacto con el medio externo, una capa de proteínas en contacto con el medio intracelular, y estas proteínas podían cambiar la permeabilidad, las propiedades de resistividad de la membrana, pero no que esto no podía ser explicadas en términos de la existencia solo de lípidos. O sea, al postular que la membrana además tenía proteínas, explicaba muchas de sus propiedades. Específicamente, el interior lipídico responsable de las propiedades hidrofóbicas de la membrana y de los componentes proteicos explica las propiedades hidrofílicas. O sea, los lípidos explican por qué sectores de la membrana son hidrofóbicos, o sea, rechazan el agua, y por qué sectores de la membrana son hidrofílicos, atraen al agua. Los lípidos explican los sectores hidrofóbicos y las proteínas explican los sectores hidrofílicos. Bueno, en 1950 surge el modelo de Robertson o de unidad de membrana. Robertson fotografía la membrana plasmática con el microscopio electrónico. Observa el microscopio electrónico de transmisión que la membrana plasmática está compuesta por 3 láminas, un modelo trilaminar, que son 2 bandas electrodensas u oscuras periféricas y una banda electrolúcida o clara central. La estructura de la membrana parecía coincidir con el modelo de Dabson y Danieli, porque era trilaminar también. Pero Robertson sugirió que el espacio ligeramente tenido entre las 2 líneas oscuras del patrón trilaminar, o sea, el espacio electrolúcido, era una zona hidrofóbica dentro de las moléculas lipídicas, que no se tenían con facilidad y que las 2 líneas oscuras, las 2 líneas electrodensas, representaban los grupos de las cabezas de los fosfolípidos y que las capas de proteína en la superficie de la membrana se encontraban también electrodensas oscuras debido a la afinidad por su tinción con metales pesados. Entonces le da una sustentación química al modelo de Dabson y Danieli. Para Dabson y Danieli simplemente había una capa de proteínas externa, una capa de lípidos interna, una capa de proteínas internas. O sea, un modelo de sándwich donde yo tenía lípidos entre 2 capas de proteínas. Robertson fotografía la membrana, ahora lo van a ver, al microscopio electrónico, y descubre que en realidad la parte química de la parte electrodensa de la membrana, la parte que es oscura, al microscopio electrónico se ve oscura, está constituida tanto por proteínas como por las cabezas polares de los fosfolípidos, mientras que la parte que se ve electrolúcida está formada por las colas de los fosfolípidos. Le da un sustento más químico a la estructura de las membranas. Bueno, ahí tienen el modelo de unidad de membrana. Cómo se ve con un modelo trilaminar. Esta es una fotografía del microscopio electrónico. Esta es una membrana, esto es una célula, hasta acá. Esta es otra célula, ¿sí?
Este es un espacio intercelular, está entre las dos células. Bueno, esta es la membrana que separa una célula, que rodea una célula, y esta es la membrana que rodea la otra. Fíjense que cada una de las membranas es trilaminar, como un sándwichillo, pero tiene una banda electrodensa periférica, una banda electrolúcida central, una banda electrodensa periférica. La otra igual, una banda electrodensa periférica, una banda electrolúcida central y una banda electrodensa periférica. Dos bandas electrodensas periféricas y una banda electrolúcida central. Los términos electrodenso y electrolúcido sirven para describir lo que se ve oscuro o lo que se ve claro con el microscopio electrónico. Concretamente serían dos banditas oscuras periféricas, acá, esa, y una bandita clara central. Ese es el modelo trilaminar, modelo de unidad de membrana de Robertson. Bueno, en 1972, Singer y Nicholson proponen el modelo de mosaico fluido. En la actualidad es uno de los más importantes, según los cuales se estudia la estructura y la función de la membrana. En 1972 propusieron el modelo mosaico fluido. En este modelo, las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono se sitúan en una configuración estable. Los lípidos forman la bicapa lipídica y las proteínas adoptan una configuración en la membrana según la interacción de sus partes con las moléculas que las rodean. La mayoría de los componentes lipídicos de una membrana están en constante movimiento. Son capaces de una movilidad lateral. Muchas proteínas de la membrana también son capaces de moverse lateralmente dentro de la membrana, aunque algunas están ancladas a elementos estructurales, algunos del lado de adentro y a otros del lado de afuera de la membrana, y por esto tiene una motilidad restringida. Entonces, en el modelo mosaico fluido lo que nosotros vemos al estudiarlo, en realidad esto es un estudio que se llama criofractura. Se congela la membrana, se la rompe a nivel de la bicapa lipídica central, de la capa electrolúcida central, se separan las capitas de la membrana, vamos a tener una cara extracelular y una cara intracelular, o una cara E, ectoplásmica, y una cara P, protoplásmica. Lo que vamos a ver son protrusiones, estructuras que están como incrustadas en una de las capas y del otro lado el pocito, digamos, que hacía esta estructura cuando las dos capas estaban juntas. Esto se llama criofractura. El modelo de mosaico fluido surge a partir de investigaciones como el modelo de la criofractura. Crio quiere decir frío y fractura, ruptura. Se la congela y se la rompe. Esto consiste en la congelación de la membrana y su ruptura a nivel de la banda electrolúcida central con separación de dos capas. La cara E, que es la ectoplásmica o externa, y la cara P, que es la protoplásmica o interna. Y su observación con un microscopio, que es el microscopio electrónico de barrido o scanning o MEB, que muestra las estructuras en forma tridimensional. Bueno, el último modelo importante es el de Unwin y Henderson de 1975. Unwin y Henderson propusieron que la mayoría de las proteínas tienen en su estructura primaria una o dos o más secuencias hidrofóbicas. Esto abarca la bicapa lipídica, y la mayoría de las proteínas de membrana contienen segmentos de transmembrana, que son los segmentos que anclan las proteínas a la membrana y las mantienen alineadas correctamente dentro de la bicapa lipídica. Para que esto ocurra, tienen que tener segmentos hidrofóbicos. Porque hasta ahí se decía, los lípidos son hidrofóbicos, las proteínas hidrofílicas. Unwin y Henderson decían que las proteínas tienen partes hidrofóbicas y partes hidrofílicas. Las partes hidrofóbicas se mezclan con los fosfolípidos de la membrana, permitiendo que la proteína pueda atravesar la membrana como una proteína de transmembrana. Bueno, importante, este es el concepto que les tiene que quedar a ustedes. En la actualidad, la membrana se estudia según el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson, más los aportes propuestos por Unwin y Henderson. Pero, digamos, estos son los dos modelos que explican básicamente la estructura y la función de la membrana. Vamos a analizarla. Según el modelo de mosaico fluido, la membrana tiene una bicapa lipídica central. La bicapa está constituida por fosfolípidos y por moléculas de colesterol, que está entre los fosfolípidos. Los fosfolípidos tienen una cabeza polar y dos colas no polares. En la bicapa externa, las cabezas van para afuera, buscando el agua de afuera, el agua extracelular, y las colas van para adentro, escapando del agua extracelular. En la hemicapa interna, las cabezas van para adentro, buscando el agua intracelular, y las colas van para arriba, para afuera, escapando del agua intracelular. De tal manera que las colas de los fosfolípidos de la hemicapa interna y de la hemicapa interna se enfrentan en el centro de la membrana, donde se genera un ambiente hidrofóbico.
¿sí? Con respecto a las proteínas, vos tenés proteínas extrínsecas, que están solo del lado de afuera, y proteínas intrínsecas. Las intrínsecas pueden flotar en la hemicapa externa, flotar en la hemicapa interna, o abarcar toda la bicapa como si fuese como una proteína transmembrana. Entonces, obviamente, los segmentos que están hacia afuera, contactando con el agua de afuera o contactando con el agua citosólica, estos segmentos tienen aminoácidos polares, o sea, aminoácidos que se disuelven en agua, que son hidrofílicos, que atraen el agua. En cambio, toda la parte que está entre los fosfolípidos de la proteína, el segmento de transmembrana de la proteína, obviamente que es que tiene aminoácidos hidrofóbicos, que rechazan el agua y por eso se pueden mezclar con los lípidos hidrofóbicos de la membrana. Entonces, tenemos una bicapa lipídica con fosfolípidos y colesterol, proteínas asociadas de tipo extrínsecas e intrínsecas. Y las intrínsecas pueden ser de transmembrana. Del lado externo tengo glucolípidos y glucoproteínas que formarían el glucocáliz. Este modelo de mosaico fluido de Singer-Nicholson es el que mejor, más las modificaciones de Unwin y Henderson, es el que mejor explica la estructura y la función de la membrana. Bien. Vamos ahora a hablar del citoplasma. El citoplasma es el compartimento ubicado entre la membrana plasmática y el núcleo. Se lo clasifica en dos: hialoplasma, o citoplasma amorfo o fundamental, y morfoplasma, o citoplasma forme o figurado. El hialoplasma comprende el citosol, que es la solución acuosa celular donde se encuentran las enzimas relacionadas con los procesos metabólicos, y el citoesqueleto, que está formado por microtúbulos y microfilamentos que proporcionan sostén a la célula, le dan su forma y participan de todos sus movimientos. El morfoplasma comprende inclusiones, que son estructuras inconstantes, como acúmulos de glúcidos, lípidos, pigmentos, que sirven generalmente como reserva energética, y organoides, que son estructuras constantes que pueden ser membranosos o no membranosos y cumplen diversas funciones. Entre los organoides tenemos el retículo endoplásmico rugoso, el RER, que morfológicamente es un organoide membranoso formado por sáculos o cisternas planas con ribosomas adheridos. Las funciones son que sintetizan proteínas para 3 destinos, la exportación o exocitosis, los lisosomas y la membrana plasmática, y que además agrega azúcares iniciales a las glucoproteínas. Esta es la forma del retículo endoplásmico rugoso. Tiene cisternas planas y tiene ribosomas adheridos a ellas. Estos ribosomas son capaces de sintetizar proteínas. Con respecto al retículo endoplasmático o endoplásmico liso, el REL, su morfología es que es membranoso y tiene túbulos anastomosados en red, entramados sin ribosomas adheridos. Sus funciones son que sintetiza lípidos, o sea, realiza lipogénesis, degrada glucógeno, hace glucogenolisis, elimina drogas, o sea, realiza lo que se llama la detoxificación, y transporta y almacena iones como el calcio. Ahí tienen la estructura del retículo endoplásmico liso. Más que cisternas planas o sáculos, son túbulos, que están todos conectados formando una red y no tienen ribosomas adheridos. Bueno, el REL y la envoltura nuclear se relacionan. ¿De qué manera? La envoltura nuclear que rodea al núcleo está constituida por membranas que se continúan con el retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico rugoso, a su vez, se continúa con el retículo endoplásmico liso. Todo esto constituye lo que se llama el sistema de endomembranas o membranas internas. Esto es lo que diferencia a las células eucariotas de las células procariotas. Ambas, o procariotas, tienen una membrana externa, la membrana plasmática, pero solo las eucariotas tienen un sistema de endomembranas que está constituido por la envoltura nuclear, el RER, etc. Respecto al aparato complejo de Golgi, es también membranoso y está formado por una pila de sáculos o cisternas planas con dos caras. Una cara convexa o proximal o cis y una cara cóncava o distal o trans. Sus funciones son que agrega azúcares terminales a las glucoproteínas, recuerden que los iniciales los agregaba el RER, que agrega fósforo y azufre a las proteínas, que provee membranas a las proteínas sintetizadas por el retículo endoplásmico rugoso, generando lisosomas primarios y vesículas secretorias.
Con respecto al aparato complejo de Golgi, el mismo entonces tiene una pila de sáculos, ¿sí?, que en conjunto presenta una cara convexa y una cara cóncava. La cara convexa está cerca del núcleo, se llama cara proximal, ¿sí?, o deformación, y la cara cóncava se encuentra más distal al núcleo, cerca de la membrana plasmática, se llama cara de maduración, o cara cóncava o cara distal. Ese es el aparato de Golgi. Relaciones entre el REL y el Golgi. El núcleo se relacionaba con el RER, y el RER se relacionaba con el REL. El RER sintetiza proteínas, el REL sintetiza lípidos, a través de vesículas denominadas de transferencia. Estos arriban al Golgi. Se fusionan con el primer sáculo del Golgi en la cara convexa, van a ir atravesando los distintos sáculos del Golgi, donde el Golgi le puede agregar glúcidos, formando glucoproteínas o glucolípidos, y después, en la cara cóncava del Golgi o distal, se forman vesículas secretorias, se forman también vesículas que van a ir hacia la membrana plasmática, o se forman lisosomas. Digamos que son las tres estructuras que emergen fundamentalmente de la cara cóncava del aparato de Golgi. Bueno, respecto a los lisosomas que acabamos de mencionar, estos poseen enzimas proteolíticas o hidrolíticas que se sintetizan en el RER, rodeadas de membranas provistas por el Golgi. Sus funciones son la digestión intracelular, la digestión extracelular y la autodigestión o autofagia. O sea, la destrucción, la digestión de sustancias de afuera de la célula que entran a la célula y dentro de la célula son digeridas. La digestión de sustancias de afuera de la célula, pero por encima que son vertidas hacia afuera de la célula para realizar la digestión extracelular, o la autodigestión, la eliminación de organoides viejos, como las mitocondrias, por las enzimas de los lisosomas. Bueno, es un organoide circular, esférico, el corte se ve circular, que contiene, su contenido es enzimático. Bueno, los procesos de digestión, como decíamos, nosotros tenemos, por ejemplo, tú puedes endocitar a una bacteria, ¿sí?, y formar una vesícula endocítica. Esta vesícula, o podés endocitar, por ejemplo, proteínas del exterior celular. Entonces, estas proteínas del exterior celular forman el endosoma temprano, que después se transforma en el endosoma tardío. Bueno, tanto el fagosoma, producto de la fagocitosis de una bacteria, como el endosoma tardío, producto de la endocitosis de una proteína, se pueden unir a lisosomas primarios para formar lisosomas secundarios. También puede ocurrir que un organoide viejo, como por ejemplo una mitocondria, sea englobada por los sáculos del REL, formando un autofagosoma o vesícula autofágica. También este se va a unir a un lisosoma primario y así se va a formar un lisosoma secundario donde se producirá la digestión. ¿De quién? De la bacteria, del organoide envejecido o de las proteínas que se incorporaron desde el exterior celular. Vamos a los peroxisomas. Estos poseen enzimas peroxidasas, que son sintetizadas en ribosomas libres y que están rodeadas de membranas provistas por el retículo endoplásmico liso. Sus funciones son la eliminación del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, la eliminación de radicales libres. ¿Qué es un radical libre? Bueno, un ejemplo es el peróxido de hidrógeno. Tienen electrones, son producto de la reducción parcial del oxígeno, y tienen electrones en exceso que pueden oxidar, digamos, a componentes de la membrana plasmática, que pueden oxidar a componentes, suponete de las mitocondrias, el ADN mitocondrial, y causar mutaciones en el ADN mitocondrial, y causan el envejecimiento celular. Por lo cual, los peroxisomas, al eliminar todo esto, evitan el envejecimiento celular. Tenemos un esquema de un peroxisoma. Vamos a las mitocondrias. Este es el más complejo de todos. Tiene dos membranas. La membrana externa y la membrana interna están separados por un espacio que se llama cámara externa. Por dentro de la membrana interna se encuentra un espacio que se llama cámara interna, donde se encuentra la matriz mitocondrial. La membrana interna tiene pliegues que se llaman crestas mitocondriales, en los cuales se encuentran adheridas las llamadas partículas elementales. Bueno, esta es la estructura de una mitocondria. Tenemos una membrana externa, que es lisa, no está plegada, y una membrana interna que está toda plegada formando las crestas mitocondriales. Entre la membrana externa y la interna está la cámara externa o espacio intermembrana. Por dentro de la membrana interna está la cámara interna que contiene un líquido especializado que es la matriz mitocondrial.
Las funciones. La mitocondria es un transductor energético que puede producir agua endógena, producir calor, metabolizar diversas sustancias como el piruvato, que es un producto de la glucólisis, de la degradación de la glucosa, puede consumir oxígeno, puede producir dióxido de carbono y lo más importante es que sintetiza gran cantidad de ATP. ATP es la sigla para adenosintrifosfato, se considera la moneda energética celular. Es la molécula que garantiza la energía que requieren los procesos activos celulares. Cuando un proceso de la célula, para que ocurra, necesita que le proporcionemos energía, la célula lo hace degradando una molécula de ATP. El ATP proporciona la energía para los procesos celulares activos, como puede ser la endocitosis, la exocitosis, la mitosis, la meiosis, la contracción muscular, diversos procesos que más adelante veremos. Bueno, los ribosomas son organoides no membranosos que están constituidos por dos subunidades, la menor y la mayor, formadas por ARN ribosomal y proteínas. Entre ambas unidades hay un canal que es atravesado por el ARN mensajero durante la síntesis proteica. Sus funciones son la síntesis de proteínas, en ribosomas adheridos al retículo endoplásmico y a la envoltura nuclear, son proteínas de exportación, son proteínas para la membrana plasmática y para los lisosomas. Lo mismo que vimos cuando vimos las funciones del RER, el retículo endoplásmico rugoso. En cambio, los ribosomas libres se sintetizan, se sintetizan proteínas de consumo interno, que pueden ser estructurales o que pueden ser enzimáticas. Ahí tenemos la estructura tridimensional de un ribosoma, una subunidad menor y una subunidad mayor, y así es como se lo representa en forma bidimensional. La subunidad menor, la subunidad mayor, entre ambas un canal que va a ser atravesado por el ARN mensajero, y en la subunidad mayor un canal que va a ser atravesado por la proteína que vaya siendo sintetizada. El centríolo es un organoide no membranoso que está formado por 9 tripletes de microtúbulos periféricos constituidos por una proteína que se llama tubulina, que es sintetizada en los ribosomas libres. Sus funciones son que sintetiza u organiza los microtúbulos celulares para el esqueleto celular o citoesqueleto, para el aparato mitótico, para las cilias y para los flagelos. Ahí tenemos el centríolo, miren. Esto es un diplosoma. Diplosoma quiere decir cuerpo doble. Está formado por dos centríolos, este es uno y este es otro, en ángulo recto. Cada centríolo, si yo lo miro por un extremo, está constituido por 9 tripletes de microtúbulos, o sea, 9 grupos de 3 microtúbulos, o sea que son 27 microtúbulos. El microtúbulo interno es el A, el del medio es el B y el externo es el C. El A se une al B, el B se une al C y el C se une al A del triplete siguiente, dando un aspecto en aspas de molino o de turbina, ¿sí? Esta es la estructura del centríolo. Bueno, finalmente, para terminar el citoplasma, tengo los microtúbulos y los microfilamentos. Son organoides no membranosos formados por varias proteínas. Los microtúbulos están formados por tubulina, los microfilamentos gruesos por miosina, los finos por actina y los intermedios por varias proteínas como desmina o queratina. Las funciones que constituyen el citoesqueleto, o sea que todas aquellas funciones del citoesqueleto, tales como darle la forma y el sostén celular o contribuir a los movimientos celulares, dependen de los microtúbulos y de los microfilamentos. Bien. Ahí tenemos. Este es un microtúbulo, formado por unidades de tubulina, y la estructura es hueca, por eso se dice túbulo, ¿sí? En su interior es hueco. Las proteínas van formando, se disponen alrededor del mismo. En cambio, los filamentos son macizos. Tenemos filamentos de tamaño intermedio, filamentos gruesos, filamentos finos, los microfilamentos, que están formados por actina, pero son macizos. Todo esto, microtúbulos, microfilamentos, gruesos, intermedios y finos, constituyen el citoesqueleto. Bueno, el último compartimento que nos queda analizar es el núcleo celular. Es la estructura típica de células eucariotas observadas al microscopio óptico. Se la estudia en células que están en interfase, ya que durante la división celular, esto lo vamos a ver cuando analicemos la mitosis, el núcleo desaparece. Se puede analizar su configuración externa o su configuración interna. La configuración externa del núcleo es lo que se puede visualizar con el microscopio óptico. ¿Qué podemos ver con este microscopio? Podemos ver su forma, su posición, su número, su tamaño. Respecto a la forma del núcleo, habitualmente es esférica, pero se adapta a la forma general de la célula que lo contiene. Por ejemplo, la célula de revestimiento plana tiene núcleos planos. Esto sería así. Normalmente, ustedes van a ver células esféricas con núcleo esférico. Pero si la célula es chata y alargada, el núcleo suele alargarse en el plano de la célula.
como las células de revestimiento. O sea que, si bien el núcleo es esférico, se adapta a la forma general de la célula que lo contiene. Con respecto a la posición, habitualmente es central. El núcleo puede ser excéntrico o periférico en dos situaciones. En las células con grandes inclusiones, como los adipocitos, o en las células polarizadas, como las secretorias. Veamos lo primero. El núcleo suele estar en el centro, pero si la célula en el centro tiene una inclusión de grasa, de lípidos, el núcleo queda desplazado a la periferia, por la propia gota de grasa. ¿Estamos? Entonces, en este caso decimos que el núcleo es excéntrico o periférico. Este es un adipocito o célula de grasa, del tejido adiposo. Número de núcleos. Habitualmente las células poseen un solo núcleo. Dice que son células uninucleadas o mononucleadas. Sin embargo, existen células multinucleadas por dos mecanismos. El plasmodio, que es cuando la célula divide el núcleo, proceso que se llama cariocinesis, pero no divide el citoplasma, proceso que se llama citocinesis. O sea, si una célula hace cariocinesis y no hace citocinesis, va a quedar con dos o más núcleos. Y la otra sería el sincicio o sincitio, cuando dos o más células uninucleadas se fusionan para formar una célula con muchos núcleos. Miren, chicos, si yo veo, por ejemplo, acá tengo una célula uninucleada y esta es una célula binucleada. Si yo te muestro esta célula binucleada, vos no sabés si es un plasmodio o un sincicio. Te tengo que explicar cómo esta célula se transformó en esta. Si fue porque esta célula dividió el núcleo, pero no se dividió el citoplasma a la mitad, es un plasmodio. Ahora, si es porque esta célula se fusionó con otra igual, compartiendo los núcleos, es un sincicio. Con respecto al tamaño nuclear, no importa el tamaño absoluto del núcleo, sino la relación entre el tamaño del núcleo y el del citoplasma, que se llama relación núcleo-citoplásmica y la podemos abreviar RNC. Normalmente es de 1/3, que significa que el núcleo tiene un volumen 3 veces menor que el del citoplasma. Sin embargo, la relación núcleo-citoplásmica puede variar. A favor del núcleo, o sea que vos tengas una relación núcleo-citoplásmica mayor a 1/3, por ejemplo, o sea que el núcleo sea muy grande, por ejemplo una célula de la sangre, que es el linfocito, o al revés, que sea a favor del citoplasma, una relación núcleo-citoplásmica menor a 1/3. Acá decimos que el núcleo es pequeño picnótico, viene de pigmeo, la palabra picnótico, y este es un índice precoz de muerte celular. Es decir, esto es lo habitual. El núcleo tenga un tamaño, 1/3 del tamaño del citoplasma. Ahora, si el núcleo, esa es la relación núcleo-citoplasma. Ahora, si el núcleo es más grande que eso, es demasiado grande para la célula que lo contiene, acá pueden ser dos cosas. Hay una célula normal del cuerpo que tiene esta forma, esta relación núcleo-citoplásmica, que se llama linfocito, que lo encontramos en la sangre y también en el tejido linfático para la defensa inmunológica. Cualquier otra célula que altere su relación núcleo-citoplásmica y aumente así el tamaño de su núcleo, ojo, porque puede tratarse de una célula cancerígena. Es una de las primeras transformaciones de las células cancerígenas. Por el contrario, cuando una célula achica su núcleo de esta forma, esto, una relación núcleo-citoplásmica de 1/6 o menos, se llama picnosis nuclear y es un índice precoz de muerte celular. Cuando una célula se muere, una de las primeras cosas que hace es achicar el núcleo. Después destruye el núcleo y la célula se muere. Pero finalmente, la configuración interna del núcleo es lo que se puede visualizar al microscopio electrónico. Esto comprende la envoltura nuclear, el nucleolo, el jugo nuclear y la cromatina. Con respecto a la envoltura nuclear, a diferencia de la membrana plasmática, es una doble unidad de membrana, tiene una membrana externa y una interna, separada por un espacio que se llama cisterna perinuclear. Esta membrana tiene poros estructurales, están siempre abiertos, a diferencia de los poros de la membrana plasmática que son funcionales, se abren cuando algo tenga que ingresar. Estos poros estructurales tienen un anillo proteico en su interior. El nucleolo es una estructura intranuclear no membranosa, tiene dos porciones, una granular periférica y una fibrilar central, y el sitio donde se sintetiza y donde madura el ARN ribosomal, es decir, el ácido ribonucleico ribosomal. El jugo nuclear es una solución que contiene agua, micro y macromoléculas. En él se encuentran los nucleótidos y las enzimas necesarias para sintetizar el ADN por replicación y el ARN por transcripción. Finalmente, la cromatina es la sustancia que se tiñe en los núcleos, de ahí viene su color. Croma viene de cromos, que en griego quiere decir color. Está formada por ácido desoxirribonucleico más proteínas como las histonas que se unen a él. Puede ser de dos tipos. La eucromatina, que tiene el ADN desespiralizado y activo y que no se ve al microscopio óptico, y la heterocromatina, que tiene el ADN espiralizado e inactivo.
Esta a su vez puede ser de dos tipos. La constitutiva, que nunca se activa, y la facultativa, que puede activarse. En próximas clases, donde les voy a explicar la genética del núcleo, de las células, ahí les voy a explicar bien la constitución de la cromatina nuclear. Entonces, nosotros tenemos que esto no es una célula, es solo el núcleo. Parece que la célula es todo esto. Toda la diapositiva es la célula. Entonces, este es el núcleo. La envoltura nuclear tiene una membrana interna y una membrana externa separadas por una cisterna. Por fuera la membrana externa está adherida, tiene ribosomas adheridos y se continúa con el retículo endoplámico rugoso. Por dentro, la membrana interna tiene una lámina fibrosa interna, lámina fibrosa nuclear interna. Tiene poros, que están siempre abiertos, que se llaman poros nucleares, y que tienen un anillo proteico, que está formado por 8 proteínas, que forman lo que se llama el complejo del poro. Adentro el agua del núcleo se llama jugo nuclear o cariolinfo, carioplasma, tiene los nucleótidos para sintetizar ADN, tiene enzimas, tiene agua, tiene micro y macromoléculas. Este es el nucleolo, tiene una porción granular periférica y una porción fibrilar central, y finalmente tengo la cromatina. La que está más desenrolladita es la eucromatina y la que está más enrollada es la heterocromatina. La eucromatina es la cromatina funcional, la que tiene ADN activo, y la heterocromatina es la no funcional, la inactiva. Bueno, ¿de dónde sacamos estos temas? Los sacamos del Génesis, los sacamos del Ross, los sacamos del Welch, los sacamos del de Robertis, los sacamos del Albers, los podemos haber sacado del Sobota. Hay muchos libros de histología que te permiten, en los primeros capítulos, hay libros que son de biología celular exclusivamente, como el de Bruce Albers o el de Robertis, pero hay otros que son de histología. Los primeros capítulos corresponden a la célula y después habla de los tejidos, tejido epitelial, tejido nervioso, etc., y después los sistemas, y de los órganos, aparatos y sistemas. Bien, pero en cualquier libro de histología o de biología celular, ustedes pueden recurrir, estos serían los principales, para el estudio de las características histológicas de las células. Bueno, polluelos, hasta aquí ha sido el desarrollo de los niveles de complejidad de los seres vivos, niveles crecientes de complejidad de los seres vivos, pero haciendo hincapié en el nivel celular. Lo que describe la histología, las células, que como constituyente de los seres vivos. El nivel anatómico, macroscópico, lo vieron con Fernando, la parte de generalidades de anatomía y generalidades del sistema nervioso, y dejamos la parte química para ver en febrero. Como acabamos de terminar con la primera parte de histología, les voy a mostrar algunos de los libros que yo les menciono en la bibliografía y que pueden llegar a servirles durante la carrera. No para que ahora vayan desesperados a comprar el libro, pero para que sepan que desde estos libros son libros útiles para el desarrollo de la histología y que les pueden servir si el día de mañana quieren conseguir uno, ¿no? Entonces, acá tenemos el Génesis. Los 4 que les preparé son de Editorial Panamericana. Este es el Génesis, es un muy buen libro. Después tenemos el Ross. Ross Paulina, otro gran libro de histología, muy didáctico, tiene esquemas que son muy comprensibles. Y después tenemos el Sobota, que también es un buen libro, que también es recomendado para algunos temas por la cátedra de histología de la facultad. Este no es un libro, digamos, que lo va a utilizar mucho. Yo lo utilicé para sacar algunas cosas de biología celular, porque básicamente trata sobre eso, que es el Bruce Albers. Entonces, olvídate de este solo para célula, para el resto de los temas de histología, para tejido, etc., con el Sobota, con el Ross o con el Génesis. Ustedes tienen una trilogía de libros que pueden elegir y que les van a resultar útiles. Hay otros libros, hay otras fuentes bibliográficas, hay un material producido por la propia cátedra de histología en la Facultad de Medicina que se llama HistoKit, que tiene, digamos, el formato de un apunte, digamos, de facultad, que está bien también para algunos temas. Bueno, hay un sinnúmero de libros que ustedes pueden utilizar para el análisis de la histología. Estos serían los principales. Bueno, queridos, nos vemos el año que viene. El año que viene, nosotros en febrero vamos a completar el curso con la parte de química y yo les voy a profundizar algunas cosas referentes a la histología de la célula, sobre todo en lo que tiene que ver con las funciones celulares, los transportes de membrana, las vías metabólicas mitocondriales, o sea, enzimáticas y algunos otros temas, la división celular. Bueno, pero la morfología celular ya quedó desarrollada con las clases de este año. Nos vemos el año que viene. Tengan muy buen fin de año.
Levanten la copa para brindar por un 2021 menos complicado que el 2020. Ojalá que las clases en la facultad sean presenciales, que es lo que todos esperamos. Y bueno, y pásenlo muy feliz con sus familias. Nos vemos, polluelos. Feliz fin de año y nos vemos en el 2021.